Me voy con Fabiola Chambi y después ya los leo, por favor, porque para que nos diga cuál es periodista de los tiempos en Bolivia, cómo está cayendo allá. Bueno, la presidenta ya nos mandó un mensaje que le daba, ¿qué dijo? Que le dábamos pena, ¿no? Los mexicanos, ahorita voy con eso, lo que dijo la presidenta de Bolivia, pero ¿cuál es el pulso allá sobre el asilo y la llegada de Evo aquí a México? Fabiola, buenos días. Hola, buenos días. Pues la situación todavía es complicada aquí en Bolivia, mucha tensión tras los últimos hechos que han surgido, la salida del ahora expresidente Evo Morales, la llegada a México después incluso de este periplo de 12 horas que fue relatado por el canciller mexicano, y después el hecho de que la nueva presidenta haya asumido de esa manera las riendas del país. Son varios efectos los que estamos viviendo los bolivianos en medio de una crisis política que ya nos ha sobrepasado desde hace 20 días con bloqueos y movilizaciones. Respecto al asilo, hay posiciones encontradas, debo decir, por la forma en cómo se ha dado la salida del expresidente Evo Morales, ¿no? Hay un grupo que realmente recrimina el hecho de que esté ahora en México y de esa manera. Recordemos que Morales siempre, bueno, en algunas oportunidades hacía referencia a quienes salían del país como para obtener asilo o refugio en otros lugares. Él criticaba mucho a estos políticos o a estas figuras que hacían eso, y bueno, ahora él ha tenido que recurrir a este mecanismo, de acuerdo a lo que explicó el canciller mexicano, también para resguardar su vida. Y bueno, todavía en Bolivia hay un grupo muy fuerte que respalda a Evo Morales, un grupo que incluso ayer se ha manifestado en el centro de la sede de gobierno para impedir que la ahora presidenta interina pueda asumir las riendas del país. Este grupo ha anunciado ya movilizaciones, algunos bloqueos y protestas para lograr que Evo Morales vuelva al poder. Eso es lo que han indicado. Entonces, todavía la situación es de mucha tensión en Bolivia y bueno, atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Oye, Fabiola, por lo que me dices, posiciones encontradas, unos a favor y unos en contra. No hay unanimidad o no hay mayorías en ninguno de de los extremos. Sí, exacto. Como te digo, es también por el apoyo, por el respaldo que todavía tiene aquí un grupo hacia Evo Morales, que son el grupo de organizaciones sociales, sobre todo. Él tiene un gran respaldo en el trópico cochabambino de las federaciones de cocaleros. Después tiene respaldo de vecinos del Alto también. Entonces, son grupos que de alguna manera no están queriendo aceptar la situación de que Evo haya salido de esa manera y bueno, en México ellos exigen, demandan que vuelva al país a retomar el gobierno. Sin embargo, esta es una situación que ya no es factible porque en el momento, por cómo se han dado las cosas, ya hay una presidenta interina que está respaldada por la Constitución, tiene un aval que ha tenido que asumir en todo caso este cargo porque había un vacío de poder y no puede estar un país sin gobernante. Hemos estado 48 horas sin gobernante, entonces era una situación insostenible y en ese sentido ella se ha apoyado en ese recurso para asumir la presidencia. ¿Quién es la presidenta que llegó? Háblanos un poco de ella. ¿Quién es la presidenta Sí, interina? ¿Cuál es su Janine papel? Áñez se llama, ella es senadora de oposición, ella tenía el cargo de segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, que tras las dimisiones de Evo Morales, Álvaro García Linera y los presidentes de las cámaras, entonces llega por sucesión constitucional ella a poder asumir las riendas del país. Ella es una senadora de una región que se llama Beni, aquí, y ha sido contestataria obviamente al gobierno de Morales, y es veniana. Ella tiene 52 años y ahora lo que ha expresado, bueno, que el único objetivo por el que ella ha decidido aceptar este desafío es pacificar el país. Hemos vivido días muy difíciles y lo que queda en este momento es armar el gobierno de transición para que se pueda convocar lo antes posible a unas nuevas elecciones. Ujú. ¿Tiene la mayoría? ¿Cómo ves tú? ¿Es una presidenta popular? Bueno, en medio de esta división, no sé si pueda decirse eso, pero ¿cómo la ves? Claro. Ha sido complejo en realidad porque la asamblea tenía 2/3, mayoría del partido oficialista, y en realidad lo que ha sucedido es que ella para poder asumir la presidencia no ha conseguido el quórum necesario
ayer en la sesión para que se pueda dar de esta manera. Entonces, en realidad, lo que pasó fue que se proclamó ella presidenta recurriendo a un artículo de la Constitución para que pueda ser válido en medio de este vacío de poder que ella asuma, aunque no tenga el respaldo ni el quórum necesario dentro de la Asamblea. Un tema realmente bastante complejo. Sí, por lo que veo. Ella emitió un mensaje de disgusto o enojada, bueno, molesta con el pueblo de México, o cómo se pudiera interpretar, Fabiola. Bueno, es por lo que te decía, ¿no? De esta, ella siempre ha sido contestataria al gobierno y además por cómo se está viendo un poco en la comunidad internacional lo que ha sucedido con Evo Morales. En realidad, sé que en muchos países se considera esto un golpe de Estado. Evo Morales lo ha denunciado así, ha pedido incluso que la comunidad internacional lo denuncie de esa manera, pero aquí no solamente la oposición, sino también grupos ciudadanos rechazan contundentemente esto porque todo el movimiento se ha gestado desde abajo, desde los ciudadanos, las protestas, las marchas, etcétera. Esta oposición al gobierno de Evo Morales fue desde las bases. Obviamente después se unió la policía a través de un motín y después las Fuerzas Armadas que sugirieron al expresidente dar un costado. Entonces, la forma en que el país ha llevado adelante esta protesta hasta la salida de Evo Morales probablemente no es algo que se entienda muy bien desde afuera y eso es lo que pueda reclamar la ahora presidenta, ¿no? Que en este sentido que todos consideran que es un golpe, no se está entendiendo cómo se ha gestado esta manifestación o esta protesta desde las calles en Bolivia. Oye, Fabiola, ¿y tú cuál es tu punto de vista? ¿Tú crees que sí? ¿Qué fue lo que llevó a este estallido social, a esta renuncia que él llamó golpe de Estado, pero que otros ven también como una renuncia? Era el presidente más longevo de América Latina, longevo en el sentido de que con más años iba a cumplir 14 años en el poder, quería reelegirse. ¿Ese fue el detonante? ¿Lo que derramó el vaso o qué? ¿O qué fue? Porque Bolivia tiene un crecimiento económico eh, fuerte, vaya, según indicadores internacionales. Desde tu punto de vista, ¿qué fue la gota que derramó el vaso? Mira, es una muy buena pregunta. Tú bien lo has dicho, son casi 14 años que Evo Morales iba a estar en la presidencia. Yo creo que hay una palabra clave en todo esto, ¿no? Que es desgaste. Desgaste, así Que es. en vista de todo lo que ha sucedido en estos años de gobierno, la población empezó a darse cuenta de cómo se estaba gestionando las riendas del país desde el oficialismo y con muchas denuncias internas también de casos de corrupción, cosas que han empezado a salir en los últimos años de manera mucho más fluida. Entonces la gente empezó a generar desconfianza en el gobierno que tenía en ese momento. Pero sobre todo hay un hecho clave, ¿no? Que es el 2016, el referendo de 2016. Un referendo al que se recurrió para ver si el pueblo aceptaba que Evo Morales vaya por una cuarta repostulación y perdió, pero él obvió este resultado, recurrió a un recurso y se volvió a repostular. Entonces, esto obviamente no le gusta a la gente porque es como que no se respetó su voto. Y desde ese momento ha habido un quiebre muy evidente con la población que se ha venido arrastrando hasta este momento. Y ya la gota que derramó el vaso fue los comicios del 20 de octubre, ¿no? Con denuncias evidentes de fraude y lo último, el informe de la OEA que determinó que sí, hubo irregularidades en las elecciones y que que se cometieron delitos electorales. Entonces, estamos hablando de que ha habido recursos que se han interpuesto en estos comicios para que se cambien los resultados de las elecciones. Y eso es muy grave, eso es algo que a la gente no le gusta porque quiere decir que no respetan su voto. Lo describes muy bien. Yo también estoy de acuerdo contigo, bueno, con ese pulso del desgaste, ¿verdad? Es decir, de lo que han dicho, porque es un gobierno con crecimiento económico, con resultados, pero que desde el 2016, como dices, ya se dio el quiebre porque perdió el referendo y más estas elecciones que se vieron envueltas en esos señalamientos. Fabiola, muy interesante. ¿Algo más que desees agregar que no te hayan preguntado, Fabiola Chambi, desde Bolivia? ¿Dónde te encuentras tú? ¿En La Paz estás ahorita?
en el centro de Bolivia, en Cochabamba. En Cochabamba, sí. Y bueno, lo que quisiera agregar es que lamentablemente no todavía tenemos una situación estable. Se están haciendo, digamos, los pasos, pero va a demorar mucho en lograr una normalidad de nuevo Bolivia. Justamente ahora todavía hay grupos de choque que amenazan con movilizaciones. No se ha retornado a la normalidad en las calles. Entonces, eso es algo que afecta en el día a día a la gente y creo que es lo más importante, no más allá del impacto político o internacional que se pueda tener, cómo vive el boliviano día a día y eso nos ha afectado a todos de gran manera. Bien, pues te agradezco mucho, la verdad, Fabiola, y te he pedido mantenernos en contacto. La verdad, me gustó mucho tu reporte. Es interesante lo que está sucediendo por allá. Estamos en contacto. Gracias y buenos días. Gracias a ustedes, buen día. Buenos días, le recuerdo suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, en YouTube le da suscribir a la campanita y ahí nos puede ver en su pantalla plana, en su tablet, en su televisión, ¿no? O bien en su celular, tiene iPhone en la Apple Store, baje para su iPhone, tiene Android en Google Play, se va a salir de su casa, se puede desplazar también en su carro, se conecta a Bluetooth o en proyectopuente.com.mx. Eso fue, es lo que es un desgaste. Ya los gobernantes no pueden durar ya más que lo que fueron electos, 4 o 6 años, dependiendo del país, ¿no? A ver, ¿qué dice el auditorio para irme con Federico Arriola?